todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener la primera parte del tutorial para realizar este maravilloso tapiz de Snoopy en Navidad. Y en esta primera parte vamos a hablar de lo que es la presentación del proyecto y los materiales que vamos a necesitar. Miren qué cosa más adorable este proyecto, completamente soñado. Desde siempre quise hacer algo de Snoopy y Snoopy en Navidad pues me parece la opción más hermosa para poder representar a este personaje. Vamos a hablar un poquito de las características de nuestro proyecto. De trabillas superiores a trabillas inferiores, el proyecto mide 48 centímetros de largo. Y en el ancho mide 26 centímetros. Bien. Obviamente después se extiende un poco más allá con el tema del cordón, pero tenemos un muy buen tamaño para poder decorar un rincón, una pared larga, al lado del arbolito, así que realmente esto es fantástico y no falta detalle ninguno para poder deleitarnos con nuestro proyecto. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de los materiales. Como siempre, yo trabajo con lana acrílica 100% de 2 hebras. Bien. Lana acrílica 100% de 2 hebras que mide entre 1,7 y 2 milímetros máximo de grosor. Bien. Los ovillos del fabricante vienen de 100 gramos y miden, dependiendo de las tandas, entre 200 y 300 metros. Bien. Pero bueno, no vamos, yo sé que a veces es conveniente comprar ovillos, o no sé, es más fácil comprar ovillos de 50 gramos. Lo que pasa es que en la mayoría de los colores, lo que son blanco y celeste, superamos los 50 gramos, a veces por 5, por 10 gramos, así que vamos a tener que comprar 100 gramos de color celeste, 100 gramos de color blanco. Si nos alcanzan 50 gramos y van a sobrar de color rojo, bien, y después son puchitos de colores, bien, porque fíjense acá, esta corona está hecha con un verde hoja, esto está hecho con un verde oliva, obviamente amarillito para nuestro Woodstock. Después los farolitos, las lucecitas, la guirnalda de luces, pues fíjense, nada. O sea, son detalles de colores, lanitas de colores que a ustedes les vayan quedando. Eso es lo que necesitamos para realizar esto. Los pernitos acá de lo que son los farolitos de colores son de color gris. Y con respecto a lo que es la lana gruesa con la que yo tejo, es eso, ¿bien? Después, negro, tanto la nariz como lo que es la oreja, que después se continúa acá con el ojo, o sea, sale todo de la misma hebra. Esto también es con lana gruesa. Después está el tema de la lana finita, que yo utilizo esta lana 100% acrílica también. En este caso es de 3 hebras y que es de la mitad o menos del grosor de la lana normal. Bien, esta lana particularmente es de 3 hebras, porque no conseguí de 2. Normalmente yo consigo de 2, pues ahora conseguí de 3. Entonces, esta lana finita, ustedes la pueden sustituir por hilo de bordar si quieren. Bien, y que sirve para hacer todo el pespunte del contorno de nuestros personajes. Bien, nosotros acá lo que queremos rescatar de alguna manera es el tema del dibujo. Bien, y el dibujo de los personajes siempre está delimitado por una línea negra. Entonces lo que queremos es rescatar eso. Entonces todo esto está hecho con la lana fina. Ya les digo, ustedes lo pueden hacer con hilo de bordar si así lo desean. Particularmente en el caso de lo que es todo el pespunte del gorrito, de la corona de Adviento y de Woodstock, que son piezas muy pequeñas, yo lo que hago es abrir bien estas hebras y me quedo solamente con una de ellas.
¿correcto? Sé que no es la opción más conveniente porque cuando uno destornea esto y se queda con solo una hebra, en el pasaje, mientras uno va haciendo los pespuntes y todo lo demás, la hebra se va abriendo y se va deshaciendo. Y ustedes van a poder observar eso cuando hagamos a Woodstock, ¿correcto? Que la lana se va deshaciendo. O sea que si ustedes pueden de alguna manera sustituir esto por una hebra más pequeña para el caso de Woodstock, la corona de Adviento y el pespunte del gorrito, pues mejor que mejor. Para el resto es esta lana finita con todas sus hebras, ¿correcto? Y después para todo el proyecto es lana gruesa. Con respecto a los copitos de nieve, estos copitos de nieve están hechos con la misma, o sea, con esta misma lana finita, bien, pero de color blanco. Yo el tutorial les hago uno de estos con lana gruesa para que lo puedan ver bien, pero este está hecho con la lana finita. Entonces, ahora que ya hemos hablado de las lanas, los colores, son colores que ustedes tengan por ahí, no se metan en grandes gastos. Lo que sí, Snoopy siempre es blanco, Woodstock siempre es amarillo, y lo que son las ilustraciones de este personaje, de Peanuts, siempre es celeste en el fondo y eso, ¿correcto? Y bueno, tenemos que poner la nieve blanca, que obviamente esto puede ser sustituido para otro proyecto cuando ya no sea nieve, poder ponerlo de un verde pasto, bien, de un verde grama, para poder dejar esto como más primaveral o de verano, ¿correcto? Con respecto a las agujas, yo voy a emplear 3 agujas de distinto tamaño. Para la mayoría del proyecto, o sea, lo que es la base del tapiz, yo voy a emplear aguja de 3 milímetros. O sea, la base del tapiz, lo que es la casita, ¿correcto? Acá la parte blanca de la nieve, de la casita, todo eso está hecho con aguja de 3 milímetros. Bien, pero con aguja de 2,5 milímetros están hechos Snoopy y Woodstock. Son los únicos que están hechos con esta aguja. Bien, si yo la hacía con aguja más grande, Snoopy tiende a salirse del borde de lo que es la casita, ¿correcto? Y hacerlo con menos hileras realmente perdía definición el dibujo y ni que hablar esto. Entonces opté por aguja más pequeña. Y después tenemos aguja de 1,25 milímetros que sirve para hacer tanto los copitos de nieve como para hacer acá el cable de la guirnalda de las luces. Bien, este cable está hecho con la misma lana finita con la que se hace todo el perfilado o sea, lo que son las líneas de dibujo. Bien, todo lo demás es con lana gruesa. Después vamos a necesitar también este tipo de pinza de la que yo me valgo para poder extraer la aguja cuando estoy perdiendo hilo, y también esto me va a servir para poder rellenar lo que son los farolitos, las bombitas de colores, me sirve también para eso. Necesitamos una buena tijera. Necesitamos aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan, y aguja lanera afilada. Bien. Vamos a emplear guata siliconada de buena calidad, por supuesto, que va a servir para el tema del farolito grande. Los farolitos pequeños no llevan relleno, lo único que llevan de relleno eventualmente es la hebra del anillo mágico con el que se teje, pero acá este farolito más grande sí lleva guata siliconada. Después necesitamos silicona líquida para pegar. A ver, todo el proyecto está realizado en intarsia, bien, o sea, fíjense por el lado de atrás, tenemos blanco, con intarsia tejemos esto y después tenemos toda esta parte celeste. Bien, todo lo demás va pegado. Si ustedes quieren coser, yo les aconsejo eventualmente que cosan con hilo transparente, hilo de nylon transparente, pero realmente no vale la pena. Es mucho más fácil que ustedes se valgan acá de la silicona líquida para poder pegar todas las piezas. Bien amigos, para poder colgar nuestro proyecto, bien, vamos a valernos de estas varillas, que son varillas de madera.
de 1 centímetro de diámetro, bien, 10 milímetros de diámetro. Particularmente yo las pinté con pintura acrílica blanca, puede ser también con pintura sintética, pero les recomiendo que sea de mate, que no sea brillante, ¿correcto? Bien, nuestro tapiz tenía de ancho 26 centímetros y estas varillas tienen 31, bien, por lo tanto son 5 centímetros más largas que el ancho del tapiz, es decir que de cada lado me están sobresaliendo por 2 centímetros y medio. Así que ya ven cómo queda. No aconsejo que sobresalga mucho más porque si no realmente como que no queda muy bonito. Yo creo que 2 centímetros y medio de cada lado estaría bien para ello. Bien, y simplemente van pintadas. Déjenme ver qué más, amigos. Bueno, yo ya les mostré acá lo que es la parte trasera del tapiz. Es un diagrama gráfico muy sencillo, por lo tanto no va a estar ni siquiera a la venta. Tengan en cuenta que, bueno, acá obviamente para poder perder los hilos no nos quedaba otra que meternos entre hebritas y el negro es muy invasivo, pero aún así la parte trasera de nuestro tapiz está perfecta. Esta parte de acá se corresponde con el collar, bien, de nuestro Snoopy. Yo se los comento durante la grabación que antes de pegar esto yo me olvidé de hacerle el collar. Si se lo hubiera hecho antes, obviamente no tenía que hacérselo después y no se vería esta parte de acá. Así que yo eso se los comento durante el tutorial para que tengan en cuenta para poder realizar este collar y perder las hebras antes de poder pegarlo. Así no les queda esta parte fea ahí atrás. Entonces, nada, el tutorial, o sea, esta es la parte de presentación y materiales. El tutorial va a tener 3 videos más. Bien, yo voy a subir lo antes posible el primer video y después los otros 2 se van a subir 3 o 4 días después de cada uno de ellos, ¿correcto? Así que la idea es que en menos de 10 días ustedes puedan tener terminado su proyecto. Nada, amigos, ahora meternos con toda la fuerza para poder tener esta belleza colgada en nuestras paredes desde el 1 de diciembre. Nos vemos en el tutorial. Chao, chao.